Alcaldía Municipal, S-Centro 1 y el Plan de Intervenciones Colectivas. Psicofamilia TV. Aunque el confinamiento está ayudando a combatir la pandemia del coronavirus, también está colocando en riesgo la salud mental de muchas personas, pues el encierro puede aumentar la sensación de angustia, los pensamientos negativos, la desesperación e incluso generar síntomas ansiosos y depresivos, que pueden llevar a consecuencias negativas para tu vida. Bienvenidos a un programa más de Psicofamilia TV, tu psicólogo en casa con el tema ansiedad. Para hablar de la ansiedad es necesario que nosotros como seres humanos identifiquemos cuándo es una ansiedad adaptativa y cuándo es una ansiedad patológica. Es necesario para el ser humano tener algunos grados de ansiedad que podríamos decir que son normales en nosotros. Por ejemplo, cuando estamos presentando un peligro, estás al lado de un abismo, estás mirando un accidente, pues es muy normal que los síntomas de la ansiedad se presenten en ti. Por ejemplo, sudoración, taticardia, hiperventilación, pues es muy normal por el episodio que estás pasando. Pero cuando estos síntomas se presentan en contextos normales, como cuando estás paseando con tu familia, cuando estás en la sala, por ejemplo, leyendo un periódico, pues no es normal que estos síntomas se presenten. Entonces ya podríamos hablar que es una ansiedad patológica y que tenías que tenerle cuidado y hacerle un seguimiento. Entonces entendamos que es necesario algunos grados de ansiedad en nuestra vida para poder enfrentar el peligro y poder prepararnos para algo que nos vaya a hacer daño. Para entender los síntomas de la ansiedad, los invito a ver un testimonio de un joven de aquí del municipio de Piendamó que ha presentado o ha vivido por muchos años con la ansiedad. Él nos va a enseñar cómo se manifiestan los síntomas en su vida y cómo ha sido el manejo de la ansiedad en él. Así que quédate a mirar este testimonio que te puede servir a ti o a algún familiar. Pues la verdad ha sido muy complicado. Ya a medida que pasan los años ya uno sabe que uno tiene un problema. Y pues realmente es un estado en el cual uno no puede estar, digamos, tranquilo, sino que es como una zozobra, como una cuestión, como si lo estuvieran persiguiendo o como si tuviera que correrle a alguien y en realidad no es así. Los síntomas de la ansiedad podríamos separarlos en dos grupos muy importantes. Los más evidentes son los físicos. En los síntomas físicos podemos darnos cuenta que la persona empieza a sudar demasiado. Una característica muy importante de las personas con ansiedad es la taticardia, y es cuando sientes que tu corazón parece que se te va a salir del pecho. Inclusive hay personas que creen que se está generando un infarto en ellos y van hasta urgencias a tomarse exámenes como electrocardiogramas para darse cuenta si verdaderamente fue un preinfarto o no. Se me enrojece la cara, me tiemblan las manos y la voz. También tengo un tic de estar moviendo la pierna muchas veces o estar haciendo así con el gesto con las manos o algún sonido en la silla o sea en la mesa o así. Así se me manifiesta más que todo cuando estoy realmente nervioso y sí, se me empieza a sudar la frente, las manos y se me enrojece muchísimo la cara y me empieza a arder. La hiperventilación. ¿Y qué es esto? Cuando empiezas a respirar exageradamente, pues tu sangre empieza a llenarse de oxígeno y esto tiene unas repercusiones en nuestro sistema nervioso y en todos nuestros sistemas. Otra característica muy importante son las náuseas, el vómito, el mareo. Algunas personas inclusive se desmayan en los ataques de pánico y estos procesos pues son muy evidentes. Las extremidades también se empiezan a dormir en algún momento, especialmente las superiores, nuestras manos. Esa sensación de hormigueo que tenemos en nuestras manos, a veces en el rostro, en los ojos, pues también son síntomas de grados de ansiedad. Por otro lado, también tenemos el otro grupo que son los psicológicos. Aunque son difíciles de detectar, también los podemos observar. Cuando una persona está ansiosa
Puedes darte cuenta que la persona empieza a caminar por toda la casa, está intranquilo, siempre como con miedo, creyendo que algo va a pasar, camina de un lado para otro, tiene trastornos del sueño y de la alimentación. Estas personas o no duermen bien o duermen demasiado. En la alimentación pueden comer exageradamente cuando están sufriendo algún tipo de grado de ansiedad o pueden dejar de comer en su defecto. En las noches, por ejemplo, el bruxismo, ese chasquido de los dientes, a veces en la lengua se le marcan la figura de los dientes también a las personas con ansiedad y podemos darnos cuenta en todo este proceso pues que la persona está viviendo un episodio ansioso o está sufriendo como tal el trastorno de ansiedad. Que tengo momentos de que me acelero mucho, quiero hacer las cosas muy rápido o me da ganas de pensar tal cosa que acerca de qué va a pasar mañana y todo eso, o cuando algo me molesta se me empieza a sudar la cara, y yo me estreso muchísimo y me empieza, pues mi cara se empieza a poner roja, me irrito, se me irrita la cara de la preocupación en ese sentido. La ansiedad también se presenta con algunos tipos. Vamos a hablar de los más principales. Uno de los más principales es la ansiedad generalizada. ¿Y qué pasa con la ansiedad generalizada? Es cuando los seres humanos o las personas o el joven o el adulto que está presentando los grados de ansiedad pues empieza a tenerle miedo o pánico a las cosas que normalmente no le tendríamos que tener miedo. Entonces esta persona empieza a pensar, por ejemplo, mucho que se va a acabar el mundo, que algo malo va a pasar. Son esos pensamientos intrusivos que le llegan a la persona y que no la dejan tranquila. Y tiene miedo generalizado, inclusive la persona, y tú le preguntas en consulta por qué tiene miedo y no sabe darte una razón. Parece que le tuviera como miedo a todo, al ambiente, al contexto, a las cosas que están pasando a su alrededor. Otro trastorno muy importante dentro de los síntomas de la ansiedad es el trastorno obsesivo compulsivo. Como su nombre lo dice y es evidente, esos pensamientos intrusos que te llegan a tu mente y sigues maquineando todo el día, inclusive hasta altas horas de la noche, el mismo pensamiento. Por ejemplo, me va a pasar algo, me voy a morir mañana, ¿qué va a pasar con mi familia si no estoy? Esto va a estar mal en la semana. Y hablando de las compulsiones, son aquellos estereotipos o estas personas que empiezan a hacer unos rituales en sus movimientos o en las cosas que hace. Por ejemplo, que la persona tiene que tocar 3 veces un escritorio para que le vaya bien en el día. Y si no lo hizo y se acuerda unas horas después, tiene que ir a ese lugar y volverlo a hacer. Esas personas que quieren tener el control de todo. Algunas veces nosotros las tenemos cuando en la calle no queremos pisar las rayas, cuando cuenta las baldosas de tu casa. Son esos pequeños comportamientos compulsivos que cuando a una persona con ansiedad le generan o le gastan energía o le ocupan más de 1 hora o 2 horas al día de su tiempo, ya podemos decir que hay una dificultad. Otro trastorno que se presenta dentro de la ansiedad es el trastorno por fobia social. Y especialmente la persona siente miedo a ser rechazado. Por eso estas personas cuando tienen que ir a lugares públicos, estas personas cuando tienen que enfrentarse a otros, estas personas se les dificulta conseguir amigos porque siempre sienten miedo del rechazo hacia los otros. Entonces estas personas, por ejemplo, para laborar, para trabajar, donde haya mucha gente, pues van a tener problemas muy grandes. Uno de los más importantes es la crisis de angustia o pánico. Es cuando todos los síntomas que estamos hablando de la ansiedad se elevan abruptamente en cuestión de segundos. La persona puede salir corriendo, puede sentir que se está muriendo, puede sentir que se está volviendo loco o perder en algún momento o tener miedo de perder el control. Inclusive estas personas empiezan a desesperarse, empiezan como a ahogarse, a sentirse demasiado nerviosos y pues estas personas ya les sienten miedo a estar solos en la sociedad y que un episodio de pánico les vuelva a repetir. Estas personas tienen un comportamiento evitativo. ¿Y qué quiere decir esto? Como a mí me da miedo que este episodio de pánico me pase en medio de mis amigos o de la demás gente, pues las personas prefieren quedarse encerrados en casa. Generalmente los trastornos o los episodios de pánico no demoran más de media, 1 hora
y el cuerpo vuelve nuevamente o los síntomas vuelven a bajar y la persona queda en su normalidad. Entonces lo más importante en el trastorno de pánico es que tengas el control, sepas que no te va a pasar nada, que no te vas a volver loco, que no te vas a morir y siempre pues tener a la mano a una persona que le ayude. Pues en general a mí no me gusta estarme quieto, a mí no me gusta, o sea, a mí me da fobia estarme casi todo un día entero en una habitación. En esta pandemia sí fue un poquito difícil porque pues por lo general no se podía salir para ningún lado, no se podía hacer nada y pues los episodios de ansiedad aumentaban un poquito, ya empezaba la preocupación y empezaba a uno ya a dejar de comer o también a comer en exceso cuando comía uno bastante. De hecho empecé a subir de peso porque inmediatamente yo cenaba, pues ya sabía que estaba cenando, que ya había cenado, tenía esa ansiedad de otra vez volver a comer y yo cuando me iba a acostar volver otra vez a abrir la nevera para otra vez alimentarme o tomar agua o tal cosa y también papas fritas o algo así. En general eso aumentó mucho en esta pandemia. Cuando hablamos de los trastornos psicológicos, identificar cuáles son los factores de riesgo para caer en un episodio o sufrir un trastorno de ansiedad. Uno de los principales es, por ejemplo, los traumas, especialmente infantiles. Cuando una persona ha tenido un trauma infantil, por ejemplo, ha sido abusado sexualmente, ha tenido dificultades y problemas con la familia desde muy niño, ha sido golpeado, ha sido discriminado, le han hecho bullying, pues generalmente estas personas pueden llegar a sufrir un episodio de ansiedad alguna vez en la vida. Entonces estos traumas predisponen a una persona, a un niño, a un adolescente o a una persona adulta para sufrir un trastorno de ansiedad. También las personas que abusan de las sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. El alcohol especialmente puede llegar en algunos momentos a llegar a repercutir para que una persona sufra procesos de ansiedad, pero también el abuso de las drogas, especialmente las drogas estimulantes como la heroína, la cocaína, pueden llegar en algún momento a hacerte sufrir un episodio de ansiedad. En este momento o en estos tiempos de pandemia donde estamos encerrados, el estrés es un determinante para que pueda llegar a tener un episodio de ansiedad. Ahora que tenemos problemas económicos, ahora que la mayoría de gente o aún hay gente encerrada en sus casas, ahora que tenemos dificultades con la familia, pues de que nosotros podamos de una u otra forma empezar a liberar ese estrés para que no lleguemos en algún momento a sufrir algún ataque de pánico o de ansiedad. Podemos hablar de algunas dificultades en la personalidad. Los seres humanos o las personas que tiendan a tener el control de todo, a querer que todo se haga como ellos quieren, este tipo de personalidad puede predisponer también para que estas personas sufran en algún momento episodios o ataques de ansiedad. Por eso es importante que estas personas conserven la calma, especialmente en estos momentos de pandemia, y que puedan de una u otra forma negociar esos aspectos con la familia. Si tú eres una persona que todo quieres que esté en su lugar, que todo quiere que te lo hagan rápidamente, pues tienes que tener cuidado. Puedes tener algún grado de estrés y después pasar a una ansiedad. ¿Qué debemos hacer para que los procesos de ansiedad o los trastornos de ansiedad no lleguen a mi vida? Uno de los más principales y los que puedes hacer físicamente es el ejercicio. Está descubierto científicamente que el ejercicio te ayuda a ti a liberar algunas hormonas en nuestro cerebro que ayudan a regular los procesos de estrés y de ansiedad. Por ejemplo, cuando haces ejercicios aeróbicos, donde tu musculatura se cansa y después tiende a relajarse, pues esto ayuda a confrontar los síntomas de la ansiedad. ¿Cierto? Porque una persona que está relajada pues empieza a confrontar esa sensación de estar nervioso, de estar inquieto. Así que ahora que puedes salir a menudo, el gobierno colombiano ha dado permiso para salir, pues es importante que salgas con tu familia a hacer algún tipo de ejercicio. Si estás viviendo un episodio de ansiedad, consulta a una persona, a un profesional, a un psicólogo que te ayude a identificar por qué razón estás ansioso, cuáles son esos síntomas. Entonces, si has vivido o estás viviendo en este momento algún grado de ansiedad, busca ayuda. Es la principal recomendación
el principal factor protector para que esa ansiedad no se eleve totalmente. Ejercicios de meditación o de relajación, técnicas de respiración. Por ejemplo, puedes ir a un lugar que esté tranquilo, junto a un río o junto a algún sitio que te cause tranquilidad y puedes empezar a respirar. Por ejemplo, inhalas, exhalas contando algún tiempo, ¿cierto? Cuando inhales, cuentas 10 segundos y sueltas el aire lentamente. Estos ejercicios de control de respiración te pueden ayudar a empezar a controlar los grados de ansiedad. De la higiene del sueño. Hay personas, y especialmente ahorita que estamos encerrados, algunas personas todavía, el sueño empieza a descontrolarse y la alimentación. ¿Y esto qué quiere decir? Tener una hora determinada para descansar y dormir. Porque tú no puedes hoy dormir a las 9 de la noche y mañana ya dormir a las 3 de la mañana y al tercer día a la 1 de la mañana, porque pues hay un descontrol en los procesos del sueño. Entonces es muy importante que tengas en tu habitación tal vez música relajante, que tu habitación tenga un clima propicio para dormir y para descansar, que en tu habitación también haya una luz adecuada. Bueno, por lo general siempre es bueno contar hasta 10. Cuando tienes ese momento de persecución o como que algo te intriga, es mejor contar hasta 10 en la mente, o quisieras cantar o distraerte con otra cosa. Digamos, hay cosas que te pueden ayudar mucho. Por ejemplo, si puedes dibujar, hacer sopas de letras, o la música, en general la música también te ayuda. Tratar de tener las comidas que se deben o que recomiendan los nutricionistas. Si no tienes ganas de comer, debes hacerlo, así sea en pequeñas porciones, para que tu cuerpo no empiece a sufrir, no solamente psicológicamente, sino físicamente. Ponerle atención a tus pensamientos. Hay personas que cuando se acuestan a dormir empiezan a programar todo lo de la semana o todo lo que va a hacer al otro día. Pero ¿cuál es la dificultad? Que esto te va a empezar a distraer y se te va a ir el sueño. Ojalá 2 horas antes de acostarte a dormir para poder organizar el día de mañana y lo que vas a hacer en la semana. No lo hagas cuando ya te vas a dormir porque vas a tener dificultades. Es bueno planificar las cosas que vas a hacer para controlar tu ansiedad. Por ejemplo, si tú sabes que salir a caminar, si ir al río a escuchar la naturaleza te ayuda para tranquilizarte, para disminuir el estrés, pues debes empezar a hacer una rutina en la semana para hacerlo. Por ejemplo, hacerlo 1 o 2 veces a la semana es importante. Cosas como leer, como dibujar, como pintar, pues son importantes también y sirven como procesos para disminuir los grados de ansiedad. Si estás sufriendo ansiedad, no te escondas, no te encierres. Estar con otras personas te va a ayudar a entender no solamente el contexto que te rodea, sino también a los otros. Tal vez te puedes encontrar a otros amigos que sufren niveles de ansiedad, puedes hablar con ellos cómo los han manejado, a qué médico han ido y que te puedas sentir acompañado en ese proceso. Tener pensamientos positivos hacia la vida y tratar de relajarte, pero siempre también, si en el caso, pedir la mano o la ayuda de alguien experto. Bueno, espero que este programa les haya servido para entender qué es la ansiedad y cómo se manifiesta principalmente en tu vida. Recuerda que en este tiempo de pandemia muchas personas viven la ansiedad de diferentes formas. Así que si hay alguien en tu casa, si tú conoces un amigo, un familiar que está sufriendo estos síntomas y que necesita ayuda, no te olvides de llamar a los números que están apareciendo a continuación en la pantalla. Allí estamos listos profesionales del Plan de Intervenciones Colectivas, la Alcaldía Municipal, de la S Centro 1, dispuestos a escucharte y ayudarte. Recuerda que la Alcaldía Municipal, la empresa social del Estado S Centro 1, a través del Plan de Intervenciones Colectivas, realizan esta serie de programas para acompañarte en tu hogar y para estar contigo en estas situaciones difíciles. Este es tu programa, Psicofamilia TV, y gracias por acompañarnos, por haberte quedado en esta entrevista. Nos vemos en una próxima oportunidad en tu programa Psicofamilia TV.